¿Me escuchan bien? Bueno, es un privilegio compartir con ustedes esta mañana y me uno a la oración de Gonzalo. Me uno a la oración de Gonzalo en el sentido de que somos personas con tantas cosas que tenemos que cambiar delante de un Dios santo, que Dios examine nuestro corazón en esta mañana. Hay algo que quería compartirles y es antes de iniciar con el Salmo, estaba leyendo a Pablo Hoff sobre los libros poéticos y es muy interesante lo que ha dicho sobre el libro, que escribió sobre el libro de los Salmos. Él dice que los Salmos han proporcionado canciones de bodas, marchas para la batalla, cantos de peregrinación para el pueblo de Israel, oraciones de confesión, de súplica, de adoración, de alabanza e himnos que aún han marcado países a través de toda la historia del cristianismo. Para el pueblo hebreo, el libro de los Salmos era muy importante y es importante. Lo recitaban, lo cantaban en la liturgia, en el templo. Para ellos lo conocemos como el himnario del pueblo de Israel. Ahora, Job dice que en él se reflejan los ideales de la piedad religiosa, se refleja la comunión con Dios, el dolor por el pecado, la búsqueda de la santidad, el caminar en la oscuridad sin temor, al ser guiado por la lámpara que es a nuestros pies y la lumbrera al camino, en la obediencia a la ley. Es la delicia de adorarle, la comunión con Dios, pero también la comunión con los amigos de Dios. Reflejan la humildad bajo la vara de la corrección muchas veces, pero es también, como escuchábamos la semana pasada, el saber confiar en momentos cuando la maldad parecería que triunfa y prospera la iniquidad, y mantener la serenidad cuando hay tormenta. Pero hay una frase que me impactó cuando estaba leyendo un poco el libro de Pablo Hoff y dice así: el leer los salmos es como entrar en el santuario y escuchar, oír la conversación entre Dios y su pueblo. Me impactó porque yo pensaba, es entrar en el santuario y oír esa conversación de Dios y su pueblo. Y nosotros sabemos que cuando abro la palabra, ese Dios santo, majestuoso, me quiere hablar a un pecador con tantas cosas que tengo que cambiar como yo. Pero el mismo Dios quiere conversar, quiere hablar. Me sentaba en la silla y yo pensaba, acá frente tengo a la misma persona de Dios, frente a un hombre con tantos errores que quiere hablarle. Sabemos que los salmos los escribieron varios autores, entre ellos el hombre conforme al corazón de Dios, David, otros escritos por Salomón, Moisés, los hijos de Coré, Asaf. Por lo menos 7 nombres hay allí escritos. Pero también recordemos que la característica literaria de este libro, de principio a fin, es poesía. Y la poesía hebrea, por supuesto, es muy diferente a la nuestra. Pero es interesante cómo el poeta en estos salmos, especialmente viendo a David, se deja llevar por esa experiencia interna, por eso que él vive, que es algo real, y busca representar lo eterno en algo concreto, en algo palpable y viviente. Y estos poetas, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hablan en oración con Dios y nos hablan a nosotros y hablan de las alabanzas al Dios santo que tenemos. La médula del pensamiento del salmista siempre es Dios. Yo veo que nunca aparta su mirada de ese Dios santo. Y en el Salmo 19 nos va a mostrar la importancia de la palabra de Dios, pero también nos muestra esa revelación perfecta de la creación, que es oída su voz a través de la creación. Pero llega al versículo 7 y nos va a mostrar las características, los beneficios, pero cómo respondió el salmista
ante esta gran verdad, la palabra de Dios. Ahora, Satanás, desde Génesis capítulo 3, cuando entró al Edén, sabía el poder de la palabra. Sabía el poder que esa palabra, que es como martillo que quebranta la piedra, dice la Escritura. Por eso atacó a Eva a través de la mente, que empezara a dudar con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Sabía que si el pensamiento de Eva entraba en la duda, iba a entrar en crisis. Empezó con que Dios os ha dicho, a dudar. Después negó, no moriréis. No moriréis. No es como Dios os ha dicho. Dios había dicho que iban a morir. Y después sustituyó, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Y es una pregunta, es un desafío que a cualquier hombre lo llama la atención en la humanidad. Seréis como Dios. Y cuando nosotros empezamos a dudar, empezamos a cuestionar, vamos a terminar alejándonos de ella. Y el salmista nos habla de la importancia de su palabra. Satanás sabe esa importancia y empieza el escritor en el versículo 7 a hablarnos de las características y los beneficios. Acompáñenme en el versículo 7, por favor. La primera característica, si ustedes leen, dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el precepto de Jehová. Lo primero que tenemos que entender es que el autor es Jehová. El autor de la escritura es el mismo Dios. Es el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, y creó, y dijo Dios sea el hombre, a la imagen y semejanza. El autor es el mismo Dios que dijo, que habló y que creó. Por eso, segunda de Timoteo nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Es el aliento del mismo Dios. Su autor es Dios. Pero la primera característica dice, la ley de Jehová es perfecta. Esa palabra ley es la palabra Torá. La Torá. La Torá es perfecta. La característica es que la ley de Jehová es perfecta. La Torá, las amonestaciones, las instrucciones, la colección total de la revelación de Dios, las reglas para vivir la vida, el instructivo de Dios, sus instrucciones. Y yo pensaba, cuando uno compra un electrodoméstico, viene con un manual de instrucciones que no leemos. Pero ese manual de instrucciones del electrodoméstico que compramos es porque el fabricante sabe lo que manda, lo que vende. Ahora, las instrucciones que Dios nos da es del fabricante que en Génesis hizo al hombre. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que somos. Él sabe, como el salmista, como David mismo en el Salmo 139 dice, tú me has conocido mi sentar, mi levantarme. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Tal conocimiento es maravilloso, tan alto que no lo puedo entender. Es Dios. Por eso dice que es perfecta. Por eso, en el momento en que somos salvos, nos dio el Espíritu Santo, que la Escritura dice que es el que nos enseña y nos recuerda. Tenemos el principal maestro, que es el Espíritu Santo de Dios, para que entendamos esa ley. Dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, es completa, cubre todo lo que el hombre necesita, cubre todas nuestras necesidades, es suficiente para todo lo que necesitamos, para la familia, para las decisiones, para vivir nuestra vida como Dios quiere. Ahí nos muestra su voluntad. La característica es perfecta, pero el beneficio, dice la Escritura en el versículo 7, convierte el alma. Cuando habla de alma, habla de la totalidad del ser interior del hombre, la vida de la persona. Y la palabra lo que hace es
volverla a lo que Dios quería, la transforma, hace que el hombre vuelva al estado que Dios quiere. Por eso somos renacidos por la palabra de Dios. Por eso en el momento de la salvación dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El beneficio es que restaura el corazón. Su segunda característica, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio. El testimonio es la declaración de quién es Dios. Esa característica, quién es Dios, lo que quiere, sus advertencias, sus ordenanzas, sus amonestaciones. Cuando Moisés estuvo en el monte con el Señor, con Dios, Dios le dio las tablas de la ley. Cuando bajó, el pueblo sabía que venían de Dios, sabían quién era Dios, que el monte temblaba porque estaba un Dios santo y sabía que Moisés bajaba con las instrucciones de Dios. Sin las escrituras no sabríamos quién es Dios. Y dice que ese testimonio es fiel, es confiable, es seguro en un mundo lleno de engaño. Es confiable totalmente y seguro. Me gusta leer. Acá esto se lo agradezco a mis padres que desde pequeño me hacían leer y leer. Pero cuando conocí a Cristo como mi Salvador, empecé a leer, por supuesto, libros cristianos. Y me encantan diferentes autores que son de mucha bendición. Pero hermanos, cuando yo leo un libro, siempre lo leo con cuidado. No interesa quién sea el autor del libro. Lo leo con cuidado porque a veces vienen algunas cosas con las cuales de pronto no estamos de acuerdo, sea en doctrina o sea en otra cosa, porque no son perfectos. Pero no ocurre lo mismo cuando abro la bendita palabra de Dios, porque es un libro que es confiable y que es seguro. Siempre ocurre eso en la palabra de Dios. Y esa palabra fiel y segura dice que su beneficio hace sabio al sencillo, hace sabio, hace diestro, hace hábil al sencillo. La palabra sencillo allí es al ignorante. Es aquel que da a entender que su mente es una puerta abierta para que entre cualquier cosa, para aceptar lo que viene. Una persona sin entendimiento. Y el testimonio de Jehová es que lo hace sabio. Dios toma a una persona así y con su palabra la hace competente, la hace hábil. Por eso se sorprendían cuando veían a aquellos discípulos. Pero si estos no eran hombres sin letra, sin conocimiento, eran transformados por la palabra de Dios. Pero sigamos con la siguiente característica. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos. Las ordenanzas, la doctrina, los principios son rectos. Cuando habla de rectitud, habla de que son derechos, son justos. Nos muestran el curso de nuestra vida diaria, cómo tenemos que caminar derecho. Es el GPS que tiene Dios para nuestras vidas. Es el GPS. Cuando va uno a Buenos Aires, hay lugares donde uno vaya, a veces uno conoce la zona sur, por ejemplo, Lanús. Tengo que ir a algún lugar y ya conozco más o menos en estos años de visitar, pero a veces veo que hay mucho tráfico. Ya había puesto el GPS para una calle nueva y como creo que me la sé, intento meterme por otros caminos que yo creo. Y siempre me ocurre lo mismo, porque uno a veces tarda más. Si el GPS es satelital y sabe que te va a llevar por el camino más rápido, nosotros tenemos el GPS de Dios en su palabra, que no nos va a dejar equivocar, que es perfecto. ¿Por qué? Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera el camino. Nos va a marcar el camino derecho. Y el beneficio dice, alegra el corazón. Hay gozo. ¿Por qué? Porque si yo camino como Dios quiere, mi conciencia va a estar tranquila. Pero también hay gozo
aún en medio de las pruebas, aún en medio de las pruebas. La siguiente característica, vamos al versículo 8, la segunda parte. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto, los mandamientos, sus ordenanzas son puras. No son gravosos como muchas veces pensamos. No son prohibiciones que a veces creemos. No. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cómo cuidarnos. Él sabe lo que nosotros no debemos hacer. Y por eso es puro, sin defecto, es perfecto. Y el beneficio alumbra los ojos, nos ilumina. Es la misma palabra allí, Génesis, cuando dice que había oscuridad total y fue hecha la luz, nos ilumina, nos alumbra. A veces, como compartía Gonzalo, ¿cuánto necesitamos que Dios abra nuestros ojos? La siguiente característica habla del temor, el versículo 9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. El temor es el manual de adoración. Es la reverencia a Dios este libro. Es el manual para que tengamos una vida piadosa. Este libro es ese manual. Pero también el temor de Jehová en cuanto al miedo ante un Dios santo que no va a permitir que haga lo que yo quiera. Es el manual de la piedad. ¿Por qué dice? Porque es un Dios justo. Es un Dios justo. El temor de Jehová es limpio, sin error, inerrante, sin defecto. El beneficio permanece para siempre. Es un libro eterno. La palabra allí da la idea de que siempre va a estar en pie. Nunca cambia. De generación en generación. Y no me puedo detener mucho en pensar, mi profesor de bibliología tiene que estar por allí, pero no quiero detenerme en pensar en todo lo que ha sido atacada la palabra de Dios a través de todos los tiempos. Un famoso abogado, historiador y filósofo francés intentó destruir la Biblia diciendo que era un libro de mitología y atacó durante muchos años la sociedad francesa. Cuando vendieron todos los bienes, compró su casa y allí empezó a fabricar, a crear la palabra de Dios, a fabricarla, porque es el libro más leído a través de toda la historia, el bendito libro de Dios. Los ataques que ha recibido a través de todos los tiempos por hombres perversos. Y la otra característica, el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, sus juicios son derechos, sus ordenanzas, porque es un juez perfecto, son verdad, verdad absoluta, en un mundo que vive engaño, como empezábamos, en un mundo que intenta engañarnos a través de las banderas de todos los colores y todas las ideologías. Tenemos un libro que es verdad, porque es creado por el perfecto Dios, juez perfecto. Es el libro de verdad para el mundo, para el hombre, para la mujer y para la familia, en medio de un mundo de engaño, en medio de un mundo de ataques como nunca antes. Y su beneficio dice que todos justos, hay justicia para nuestra bien. El beneficio es que nos va a librar de las consecuencias del pecado. Yo me imagino a David, ese hombre conforme al corazón de Dios, viendo en la meditación. No me imagino dónde estaría este hombre viendo la creación de Dios y viendo lo que es la palabra de Dios. Y cuando este hombre encuentra todo esto, ¿cómo responde su corazón? Y hermanos, nosotros sabemos todo esto del libro de Dios. Y el salmista en el versículo 10 responde, dice: deseables son más que el oro y mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Él entendía
que tenía un valor incomparable, más que el oro, dice. Deseaba la palabra de Dios porque era preciosa para él. El salmista tenía en su corazón un tesoro de donde sacaba tanta riqueza espiritual, por eso escribía los salmos y era conforme al corazón de Dios. Tenía riquezas en su corazón para alabarlo, para alentar su corazón primero y para alentar al pueblo de Dios. Pero no solamente que tenía un valor incomparable, sino que sabía que era una necesidad vital. Por eso dice, y dulces más que miel, y que la que destina miel. Deseaba la palabra de Dios porque era preciosa. El salmista lo sabía. Sabía que era una necesidad para alimentarse. Era lo más importante. Y pensé en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ese versículo que hemos escuchado tantas veces. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis. Era el deseo de David. Crecer, desear la palabra de Dios. Romanos nos habla, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Y la única manera de crecer y ser transformados es a través de la palabra de Dios. Es de valor la palabra. Es preciosa para nosotros. Nos alimentamos de esa manera. Cuando veía la parábola del sembrador, yo pienso que a veces uno no da fruto porque no permite que la palabra de Dios obre como en ese terreno de la parábola del sembrador donde produce fruto. Pero el salmista continúa con esa riqueza, con ese deseo en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que es la única manera para que haga un examen interno en su propio corazón. Versículo 11, 12 y 13. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Es amonestado. Ni él mismo podía entender sus propios errores. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Presérvame. Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a ser limpio. En guardarlos hay gran galardón. El salmista sabía que era el libro que iba a examinar su corazón, que lo iba a confrontar, que Dios no lo iba a dejar sin la confrontación, que Dios le iba a hablar con verdad, pero con misericordia. Yo pienso en qué importante que es la confrontación, y no es el conflicto, es el hablar verdad y misericordia. En verano del año pasado me pasó una situación, un hermano vino y me confrontó con amor y verdad por algo que él veía que yo había hecho mal. Me fui, yo dije, y me vine pensando a casa, examiné mi corazón y dije, tiene toda la razón. Confesar ante Dios, después irle a pedir perdón a él, pero yo me pregunté algo en mi corazón. Dije, ¿cuántas veces otros hermanos habrán visto el mismo error, el mismo pecado y nunca me dijeron nada? Nunca me dijeron nada. ¿Y qué sucede cuando uno no confronta? Dos cosas, o juzga o murmura, porque yo también lo he hecho. Y yo dije, qué importante que es la confrontación. Pero hermanos, nosotros podemos fallar, pero al examinarnos delante de Dios, Él va a profundizar en nuestro corazón porque Él nos confronta siempre con verdad y con amor. Y dice el salmista, el mismo David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Acá en el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? David pide a Dios que examine su corazón con su palabra.
Él conoce sus inquietudes, sus preocupaciones. Él sabe que le va a perdonar, sabe que lo va a guiar, pero sabe que lo va a examinar. Tenemos que ser cautelosos con nosotros mismos, aun cuando nos examinamos. ¿Saben por qué? Porque ni nosotros mismos a veces conocemos nuestro corazón. ¿Qué decís, Eliezer? Lo dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es el único perfecto que sabe que mi palabra no está en la boca y ya Él lo sabe todo. Al abrir su palabra, dejar que el Espíritu Santo me examine, me hable, entonces descubriré la verdad. Por eso ese versículo hermoso de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra con todo el filo hasta examinar todo, aún, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque da vida en el momento de salvación. Tiene vida y nos nutre de vida para que crezcamos. Es eficaz para transformarnos. Es más cortante. ¿Por qué? Porque llega a nuestros pensamientos, a la intimidad que solo nosotros sabemos lo que sucede allí. Esa intimidad que es la que motiva los razonamientos y las intenciones que se convierten en acciones muchas veces. Pero el salmista dice, en guardarla hay gran galardón. Wiersbe dice, la palabra en la mano está bien, en la cabeza es mejor, pero en el corazón es lo que nos hace madurar y nos transforma a la imagen del Dios Santo. Y por último, el versículo 14 dice, cuando el salmista descubre todo eso, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dos nombres de Cristo allí, ¿no? Mi compromiso, lo más importante para la vida del salmista, era su relación con Dios. Para nosotros debe ser igual. Es escuchar al omnipotente, al omnisciente, al sabio, al misericordioso Dios que quiere que le escuchemos en su palabra. Pero dice meditación, nuestro tiempo a solas con Dios, un periodo específico para escucharlo. Se necesita de tiempo, de quietud para reflexionar. Es una prioridad. Hermano, yo cuando veía esto, pensaba, pero es el mismo Dios que está conmigo hablándome. Ante una persona tan imperfecta, Dios me quiere hablar. Es el tiempo de silencio, dejar todo, hacer silencio y escucharlo a Él. Yo pensaba, ¿cuántas bendiciones me habré perdido por no escucharlo? Pero Dios quiere que no sea algo religioso, que no sea el levantarnos a hacer el devocional y responder las preguntitas. ¿Qué pecado debo dejar? ¿Qué promesa debo reclamar? Y lo lleno. No. La meditación es enfocar mi corazón con Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es allí donde voy a recibir la dirección de Dios. Va a calmar mi espíritu, va a iluminar mi mente, va a conocer mi necesidad, va a ampliar mi conocimiento de ese Dios santo, va a aumentar mi amor, va a aumentar mi misericordia, me va a dar dirección y me va a hacer más sensible a cambiar a la imagen de Cristo. Dios siempre está escuchándome, siempre, siempre, y está dispuesto a hablarme. Y sé que están haciendo algunos el devocional, mi experiencia con Dios. En el libro dice, lo más importante que Dios busca es una relación de amor con nosotros. Y esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces es el egocentrismo, ¿no? Para mi vida, qué importante que soy yo. No, el importante es Dios, que tiene su voluntad. Y como dice este escritor, quiere que yo viva como Él quiere y me una a lo que Él quiere para su gloria.
Y terminando pensé en un ejemplo de la meditación. Pensé en los 12 espías. Pensé en esos 12 hombres en el libro de Números. No lo vamos a buscar, pero sí pensé en el libro de Números. Dios les dijo, les voy a entregar una tierra. Ya tenían la promesa, Dios les había hablado. Es una tierra que fluye leche y miel, pero Moisés envía 12 hombres, uno de cada tribu. Fueron los 12 hombres. Dios les había hablado. Dios les había hablado. Ahora, escuché de un hombre de Dios que dijo que la meditación es leer la palabra, creer la palabra, creer lo que estoy leyendo, reflexionarlo, aplicarlo y obedecerlo. Lo repito. Meditación es leer la palabra, creer lo que estoy leyendo, reflexionarlo, aplicarlo y obedecerlo. Dios les había hablado, les dijo, vayan a esa tierra. Ellos tenían que creerlo, pero fueron, y recordemos el informe de los 10 espías. Sí, es una tierra que fluye y miel. Dios ya les había dicho que le iba a entregar, pero sus moradores nos van a tragar. Son grandes, son poderosos. No le creyeron a Dios. Y en medio de eso reflexionaron, no, es muy difícil. Su reflexión humana ganó su corazón. ¿Qué terminaron? No aplicando y desobedeciendo, intentaron apedrear a Josué y a Caleb, dos hombres diferentes. Y terminaron 40 años por no creer a Dios. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? Capítulo 1 de Josué. Cuando lo manda a la conquista de la tierra prometida, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora dice, Jehová habló a Josué. Lo más importante para la conquista era que Josué tenía que entender quién era el Dios al cual le servía. El Dios poderoso y majestuoso. El Dios que había derrotado a los egipcios. El Dios de misericordia, el Dios de oportunidad, Jehová Nisi, el Dios del estandarte de la victoria, el Dios de la provisión. Eso es lo más importante. Y después dice, mi presencia va a ir contigo, como estuve con Moisés estaré. Nadie te podrá hacer frente, mi poder va a ser suficiente. Solamente esfuérzate y sé valiente para llevar a este pueblo. Pero le dice en el versículo 7 de Josué, esfuérzate, sé valiente, haz conforme a lo que le dije a Moisés, no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Te irá bien, Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Josué, un general, con ese pueblo tan numeroso, estaría muy ocupado. Pero Josué, lo principal, escucha a Dios, cree a Dios, medita de día y de noche, reflexiona en lo que te digo, Josué. Reflexiona, aplícalo y obedece. Y empieza a caminar Josué. Y no me imagino lo que tuvo que haber sido para Josué cuando le dice Josué, 7 días, 6 días, mirando, al 7º día va a caer Jericó. ¿Qué? Te estoy hablando, Josué. Obedece, créeme. Y Josué nunca dudó, dio las vueltas al borde. En esa ciudad van a caer los muros. Me imagino la reflexión de Josué. Mi Dios poderoso, majestuoso lo va a hacer. Lo reflexionó, lo guardó, lo obedeció, lo aplicó a su corazón y cayeron los muros. Esfuérzate y sé valiente. Ahora,
ese mismo Josué, en Josué capítulo 10, un versículo 1 único, que lo apropio siempre cuando necesito buscar a Dios. Dice la Escritura que no hubo un día ni habrá como el día que Dios detuvo el sol en el valle de Gabaón hasta que Josué derrotó a todos los enemigos. Pero el versículo siguiente, hermanos, dice, porque Jehová escuchó la voz de un hombre común y corriente que meditaba, creía, reflexionaba, lo aplicaba y obedecía, meditaba en el gran Dios que tenemos. Y en este tiempo, hermanos queridos, la palabra de Dios tiene tantas características y tantos beneficios, pero que seamos como el salmista. Veamos su valor. Veamos lo que es ese bendito libro de Dios. Dios hablando, nunca lo voy a entender, no lo voy a entender. El mismo Dios queriendo que le escuche. Y esforcémonos y seamos valientes, que Dios tiene grandes cosas, aún en medio de tanta dificultad. Estaba leyendo los países donde tener una Biblia es muchas veces ir a la muerte. Somalia, Corea del Norte, Arabia, Afganistán, países donde hay hijos de Dios que por una Biblia, por la palabra bendita, muchas veces van a la muerte. Nosotros tenemos un privilegio. Oremos. Bendito Dios, gracias, Señor y Dios glorioso, porque tenemos tu voz, tu aliento, Señor, tu bendita palabra, y tantas veces quiere que te escuchemos. Perdónanos cuando no valoramos a veces, Señor, nuestro corazón. Señor y Dios bendito, gracias por tantas características de este bendito libro y los beneficios que tiene para nosotros. Ayúdanos a valorarla como el principal tesoro y que nos alimentemos, Señor. Pero bendito Dios, que seamos como el salmista. Examina, oh Dios, nuestro corazón engañoso. Y Señor, que permitamos que sea como esa espada, que sea ese bisturí que nos muestre todas las cosas que tenemos que ser transformados. Y Señor y Dios bendito, ayúdanos a meditar, a creerte, Señor, a reflexionar, a aplicarlo y a obedecer en nuestro corazón. Gracias, bendito Señor, nuestro Redentor y nuestra roca. Bendice, mis hermanos, Señor, que seamos, Señor, en este tiempo una iglesia que ame este bendito libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.